El sol de finales del siglo XIX castigaba el árido valle del norte de México como un castigo divino, convirtiendo la tierra en una colcha de retazos de polvo y grietas. El aire, pesado y amarillento, rasgaba la garganta con cada respiración, cargado con el olor a muerte y desesperación. Era en este escenario de desolación que Mateo, un hombre de 40 años con el rostro surcado por el dolor y el trabajo, observaba a su hija. Luna, con sus 8 años y pulmones frágiles, estaba sentada en el umbral de la puerta de adobe, su pequeño cuerpo sacudido por una tos seca y persistente, un sonido agudo que cortaba el opresivo silencio del atardecer. Cada acceso de tos era una puñalada en el corazón de Mateo, un eco fantasmal de una pérdida que lo atormentaba desde hacía décadas. Él veía en el rostro pálido de su hija no solo la enfermedad, sino la maldición de aquella tierra que su padre había amado más que a su propia familia, una tierra que bebía la vida y devolvía solo polvo. El viejo, médico del pueblo, un hombre de hombros encorvados por el peso de tantas sentencias de muerte, guardó sus instrumentos y encaró a Mateo con una honestidad brutal, sin espacio para falsas esperanzas. «Es el mismo mal, Mateo», dijo, con la voz ronca como el crujir de las hojas secas. «El polvo de esta tierra se está alojando en sus pulmones, igual que lo hizo con tu hermano. Si no sale de aquí antes de que termine la temporada de sequía, el próximo viento se llevará su vida consigo». La profecía de su mayor miedo se materializó en una sentencia con plazo. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El mundo se redujo al sonido de la respiración sibilante de Luna, que se había quedado dormida en su regazo. La acomodó con un cuidado infinito. El tacto de sus manos callosas contrastaba con la delicadeza de la niña. Mirando la vastedad ocre que se extendía más allá de su puerta, le susurró a su hija dormida, una promesa sellada con la furia de un hombre que ya lo había perdido. «Todo. Mi padre perdió un hijo por escoger la tierra. Yo no voy a perder una hija por su culpa. Si historias emocionantes de superación como esta tocan tu corazón, suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo. Nos gustaría saber hasta dónde llegan nuestras historias, así que comenta abajo desde qué ciudad y país nos estás viendo». La memoria de Mateo era un museo de una única y trágica exposición: la muerte de su hermano, Samuel. Recordaba el olor a polvo y hierbas amargas en el cuarto, sofocante, el zumbido de las moscas suspendidas en el calor implacable. Samuel, pequeño y frágil en la cama de paja, luchaba por cada bocanada de aire, mientras su padre permanecía afuera, de espaldas a la casa, con la mirada fija en el horizonte de sus tierras. El médico de la ciudad era un viaje caro, un gasto que exigiría la venta de un pedazo de aquel suelo sagrado. El padre escogió el legado. Mateo, entonces un niño, sostuvo la mano fría de su hermano hasta el último suspiro, y en aquel silencio sepulcral no escuchó el llanto de un padre, sino el susurro del viento barriendo la tierra seca. Aquel sonido se convirtió en la banda sonora de su odio, una promesa silenciosa de que jamás sacrificaría la vida en el altar de la propiedad. Esa herida abierta gobernaba cada gesto de Mateo hacia Luna. Su paternidad era una vigilia constante, un intento desesperado por levantar un muro contra el mundo que le había robado a su hermano. La observaba dormir, el pecho subiendo y bajando con esfuerzo, y sentía el pánico helarle las venas. No era solo un padre cuidando a una hija enferma, era un sobreviviente tratando de reescribir el final de su propia trágica historia. Cada cucharada de caldo que le hacía tragar, cada paño húmedo que pasaba por su frente febril, era un acto de desafío contra el fantasma de su padre y la crueldad de una decisión que resonaba a través del tiempo. El amor por Luna era absoluto, pero teñido de miedo, una devoción que lo cegaba ante cualquier otra solución que no fuera la huida, la deserción de la tierra que él veía como una depredadora. El vínculo entre ellos era la única fuente de luz en aquel valle de sombras. En las noches en que la tos la mantenía despierta, Mateo se sentaba a su lado y le contaba historias de lugares lejanos, lugares con ríos que nunca se secaban y árboles tan altos que arañaban las nubes. Luna, con sus ojos grandes y febriles,
Absorbía cada palabra. «Papá, ¿la tierra no nos quiere?», preguntó una vez con la voz como un hilo frágil. La pregunta, en su devastadora inocencia, golpeó a Mateo con la fuerza de un golpe físico. No supo qué responder, solo la abrazó con más fuerza. En otra noche, ella susurró, somnolienta: «Soñé que llovían flores, papá». Esa imagen, tan pura e imposible, se cristalizó en la mente de Mateo, convirtiéndose en el símbolo de todo lo que necesitaba encontrar para ella. Un lugar donde el milagro pudiera brotar del suelo. Para materializar ese sueño, se humillaba. Apenas había salido el sol cuando Mateo ya estaba en pie, no en sus tierras, sino en las de don Ricardo, el hombre que personificaba la arrogancia de aquel valle. Don Ricardo era el dueño de la única fuente de agua perenne, un ojo de agua que custodiaba como un dragón a su tesoro. No era solo un propietario, era un monarca de la miseria, distribuyendo el agua en gotas para mantener a todos endeudados y serviles. Su poder no provenía de la fuerza bruta, sino de una sonrisa cínica y de la pluma que firmaba las deudas, transformando la sed de sus vecinos en cadenas invisibles. Don Ricardo veía la desesperación en los ojos de los otros hombres y la saboreaba como un vino raro, un deleite que alimentaba su alma vacía. Mateo lo encontró junto a la fuente, supervisando la fila de agricultores con sus cubetas vacías. El ambiente estaba tenso. Don Ricardo, un hombre corpulento de bigote espeso y ropas limpias, un insulto al polvo que cubría a todos, le negó una cubeta extra a una joven madre con un bebé en minusintans. «Brazos, la sequía es para todos, María. Las reglas son claras», dijo con la voz melosa ocultando el acero de su negativa. Cuando llegó el turno de Mateo, Ricardo lo midió con una mirada de desprecio calculado. «Oí que la pequeña luna no está bien. Una lástima. Este aire no es para los débiles». Cada palabra era una provocación, una demostración de poder. Mateo se tragó el orgullo y el odio, apretando el asa de la cubeta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, y solo asintió, siendo el silencio su única armadura. Aceptó trabajos humillantes, reparando las cercas que delimitaban el imperio de Ricardo, sintiendo el sabor amargo de la ironía con cada martillazo. El dinero que ganaba era una miseria, una cantidad que apenas cubría el costo del agua y del maíz. La huida parecía cada vez más lejana, un espejismo en el desierto de sus posibilidades. En medio de esa creciente desesperación estaba la presencia silenciosa de Elena, una viuda anciana cuyas arrugas contaban la historia de todas las sequías que el valle había enfrentado. Ella cuidaba de Luna cuando Mateo necesitaba ausentarse, preparando tés de hierbas y cantando canciones antiguas. «La tierra no es cruel, Mateo», le dijo un día, mientras remendaba una de las ropas de la niña. «Ella solo es. La crueldad viene de los hombres que se creen sus dueños». Las palabras de Elena eran semillas arrojadas en suelo pedregoso, pero que, aún así, se negaban a morir. Mateo las rechazaba, fiel a su dolor. Para él, la tierra y la crueldad de los hombres eran una sola cosa, personificadas en su padre y en don Ricardo. Recordaba con amargura las historias que su padre contaba sobre un canal de los ancestros, un antiguo sistema de riego que, según la leyenda, podría traer el agua de las montañas lejanas. Su padre hablaba del canal con una reverencia mística, como una solución dormida bajo la tierra. Mateo, sin embargo, siempre había visto en esas historias solo los desvaríos de un hombre que prefería creer en mitos a vender una hectárea de suelo para salvar a su propio hijo. El canal seco, cubierto de maleza y olvido, era para él otro monumento a la terquedad que había matado a Samuel. Al percibir la creciente desesperación de Mateo, don Ricardo comenzó a apretar el cerco con una precisión sádica. Sabía que el agricultor necesitaba dinero rápido, así que actuó para cerrarle todas las salidas. Cuando Mateo intentó vender su única mula, un animal fuerte y valioso, Ricardo esparció el rumor de que el animal estaba enfermo, ahuyentando a los pocos compradores interesados. Luego, duplicó el precio del agua, usando la excusa de que el nivel de la fuente estaba bajando. La medida fue un golpe directo no solo para Mateo, sino para toda la comunidad, una clara demostración de que él detentaba el poder sobre la vida y la muerte en el valle. Cada movimiento de Ricardo
era calculado para acorralar a Mateo, para quebrar su espíritu y obligarlo a entregar la tierra que, por ironía, tanto odiaba. La presión era insoportable, y el aire en la pequeña casa de adobe parecía cada vez más enrarecido. La tos de Luna empeoraba cada día, y el sonido rasgaba las noches de Mateo, impidiéndole dormir. Se sentía como un animal enjaulado, golpeando contra los barrotes de la pobreza y la sequía. La huida, su único plan, su deseo febril, se evaporaba como los últimos charcos de agua bajo el sol inclemente. Su sobreprotección se convirtió en una especie de parálisis. El miedo a perder a Luna era tan grande que le impedía ver cualquier camino alternativo. Estaba encadenado al lugar que más temía, obligado a negociar con el hombre que más despreciaba, reviviendo, de una forma distorsionada, el mismo dilema de su padre, el valor de la tierra contra el valor de una vida. Entonces ocurrió un pequeño milagro. Guiado por un vago recuerdo de una conversación entre su abuelo y su padre, Mateo pasó un día entero cavando en una grieta rocosa, lejos de los ojos de todos. Sus manos sangraron, sus músculos gritaban de dolor, pero perseveró, movido por una esperanza ínfima. Y la encontró, un pequeño manantial, un hilo de agua limpia y fría que brotaba de la piedra. Durante una semana fue como si el cielo se hubiera abierto para ellos. Tenían agua, agua que no necesitaban pedir ni pagar. Luna bebió el líquido puro, y su tos pareció disminuir. Mateo la vio sonreír, una sonrisa genuina que no había visto en meses, y por un breve instante creyó que podrían vencer. Esa pequeña recompensa, sin embargo, fue cruelmente efímera. El manantial era débil, un último suspiro de la tierra antes de rendirse por completo a la sequía. Después de 8 días de alivio, el agua dejó de brotar. El agujero en la roca se convirtió en solo otra cicatriz seca en el paisaje, y el silencio que siguió fue más profundo y doloroso que antes. La esperanza, una vez probada y perdida, dejó un sabor a cenizas en la boca de Mateo. La decepción fue un golpe devastador que quebró lo que quedaba de su optimismo. Don Ricardo, al enterarse del fracaso de la fuente secreta, soltó una carcajada que resonó por todo el pueblo, un sonido que selló la desesperación de Mateo. La tos de Luna regresó con una violencia redoblada, trayendo consigo una fiebre alta que la hacía delirar. Llamaba a su madre, que había muerto hacía años, y hablaba de las flores que llovían en sus sueños. Su pequeño cuerpo ardía. La respiración era un silbido débil y rápido. Mateo sentía que la vida de ella se escurría entre sus dedos como arena fina. Elena vino con sus tés y compresas, pero nada parecía funcionar. La impotencia era un veneno que corroía el alma de Mateo, dejándolo hueco por dentro. Miraba el rostro sudoroso de su hija, sus labios secos y agrietados, y veía el rostro de Samuel en sus últimos momentos. El miedo, antes un compañero constante, se transformó en pánico absoluto. Estaba en el fondo del pozo, con la muerte llamando a su puerta por segunda vez. Todos sus esfuerzos, todo su sacrificio y humillación habían sido en vano. La tierra, Ricardo, la sequía, el destino, todo parecía conspirar para repetir la tragedia, para demostrar que no era diferente de su padre, un hombre incapaz de proteger a su propio hijo de la maldición de aquel valle. Estaba atrapado, derrotado, con la salud de Luna deteriorándose a cada hora que pasaba. El tiempo se estaba agotando, y la promesa que se había hecho a sí mismo parecía ahora una broma cruel. La tensión en la pequeña casa era palpable. Un zumbido bajo y constante de agonía. Cada gemido febril de Luna, cada mirada vacía en sus ojos, era un recordatorio de que el plazo final del médico se acercaba rápidamente. Mateo apenas comía, apenas dormía, solo vigilaba, como si su simple presencia pudiera ahuyentar al espectro de la muerte. Se encontró hablando con los fantasmas del pasado, pidiéndole perdón a su hermano, maldiciendo a su padre. El conflicto interno lo desgarraba. El deseo de huir chocaba con la realidad de su inmovilidad. Estaba en su punto más bajo, quebrado y sin esperanza. El escenario perfectamente montado para la confrontación final que definiría no solo el destino de Luna, sino su propia alma.
El clímax llegó no con una tormenta, sino con la quietud mortal que la precede. La fiebre de Luna alcanzó su punto máximo, dejándola en un estado de sopor, el pecho apenas moviéndose. Fue en ese instante de vulnerabilidad absoluta que la sombra de don Ricardo oscureció la puerta. No vino solo. 2 matones, hombres de hombros anchos y miradas vacías, lo flanqueaban como perros guardianes. Su presencia succionó el poco aire que quedaba en la pequeña casa de adobe. Ricardo entró sin pedir permiso, su mirada barriendo el miserable interior con un asco mal disimulado, sus botas limpias evitando las partes más polvorientas del suelo. Sus ojos se detuvieron por un momento en la frágil figura de Luna, y una sonrisa casi imperceptible curvó sus labios. Para él, la niña no era una criatura al borde de la muerte, sino la palanca final para su victoria. Se plantó en el centro de la habitación, la personificación de la opulencia en medio de la desgracia, y hizo su oferta con la voz untuosa de un benefactor. «Mateo, veo tu sufrimiento», comenzó, «y soy un hombre de corazón. Viendo tu situación te propongo un trato». La pausa fue dramática, calculada. «Entrégame la escritura de esta tierra inútil. A cambio, te daré mi mejor carreta, provisiones y un salvoconducto para llevar a tu hija a la ciudad hoy mismo. Trabajarás para mí, por supuesto, para pagar la deuda de mi generosidad, pero tu hija vivirá». La propuesta era sádica, un eco perverso de la elección que atormentaba a Mateo. Ricardo no estaba ofreciendo salvación, estaba ofreciendo una correa, pidiendo el alma de Mateo a cambio de la vida que más amaba. Por un instante, Mateo se quebró. El peso del mundo se derrumbó sobre sus hombros. Miró sus manos callosas, las mismas manos que no habían podido encontrar un manantial duradero, las mismas que no podían bajar la fiebre de su hija. La humillación era un precio pequeño a pagar. Estaba listo para arrodillarse, para aceptar cualquier cosa. Sus ojos se dirigieron a la pequeña mesa donde descansaba el antiguo título de propiedad de su padre. Pero entonces un sonido débil, un murmullo febril de Luna cortó el silencio. «Flores», susurró. Mateo la miró, y en el delirio de su hija no vio debilidad. Vio la resiliencia de su madre, la terquedad de su abuelo, la fuerza de un linaje que había sobrevivido a esa tierra por generaciones. Se dio cuenta de que huir sería la verdadera derrota. La columna de Mateo se enderezó, y el miedo en sus ojos fue reemplazado por una llama fría y dura. Encaró a don Ricardo, ya no como un siervo suplicante, sino como un igual. «No», dijo con la voz baja pero resonando con un poder recién descubierto. «Mi padre perdió un hijo por el orgullo de esta tierra. Yo no voy a perder una hija por tu codicia». Dio un paso adelante, con el cuerpo tenso. «Esta tierra ha bebido la sangre de mi familia. No tendrá mi alma». Luego miró más allá de Ricardo, hacia los rostros curiosos y asustados de los vecinos que se habían congregado afuera, atraídos por la confrontación. Su voz se alzó, llena de una desesperación que se había convertido en desafío. «Vamos a abrir el canal de los ancestros. Vamos a traer el agua de vuelta». Don Ricardo soltó una carcajada fuerte y desdeñosa. «¿El canal? ¿Estás loco, Mateo? Es una leyenda de viejos tontos. Van a morir de sed cavando bajo el sol». Se volvió hacia la multitud, con la sonrisa cínica de nuevo en su rostro. «Este hombre les ofrece una fantasía mientras sus familias pasan hambre. Recuerden quién les da de beber. Recuerden sus deudas». Pero la semilla de la rebelión había sido plantada. Mateo, con el rostro marcado por la vigilia y el dolor, habló directamente a sus pares, la voz embargada por la emoción. «Nuestras deudas nos encadenan a él, pero nuestra sed nos une. ¿Por cuánto tiempo vamos a dejar que nuestros hijos se enfermen con el polvo mientras él engorda con nuestra miseria? No sé si la leyenda es real, pero prefiero morir luchando por un quizás que vivir de rodillas por una certeza de servidumbre». Hubo un momento de tenso silencio, donde el único sonido era el viento caliente. Entonces un viejo campesino, cuyas tierras colindaban con las de Mateo, escupió en el suelo y fue a su casa, regresando con una pala gastada sobre el hombro. Se detuvo junto a Mateo. Enseguida, otro se unió, y luego otro. Eran rostros de hombres y mujeres exhaustos,
cuyos cuerpos habían sido doblegados por el trabajo y la humillación, pero en cuyos ojos una chispa de dignidad se negaba a extinguirse. Liderados por Mateo, marcharon, una pequeña y andrajosa procesión de desesperados, hacia el lecho seco del canal olvidado, dejando a don Ricardo atrás, con el rostro contraído por la furia y la incredulidad. Mientras la comunidad iniciaba su batalla contra la tierra, dentro de la casa de adobe, la batalla por la vida de Luna se intensificaba. Elena, con una expresión grave, no se apartaba de su lado. La fiebre de la niña no cedía, y su respiración se volvía cada vez más superficial. La lucha afuera era ruidosa y violenta, el sonido de los picos golpeando la tierra dura como un corazón desesperado. Adentro, la lucha era silenciosa y terrible, marcada solo por el roce del paño húmedo en la frente de Luna y los susurros de las plegarias de Elena. Los dos fuegos ardían en paralelo, la carrera contra el tiempo para encontrar agua y la carrera contra la muerte para salvar a la niña. Cada cubeta de tierra removida del canal era una apuesta por la supervivencia de Luna. El trabajo era brutal. La tierra, compactada por años de sequía, se resistía como si fuera piedra. El sol del mediodía era un enemigo implacable, drenando las ya escasas fuerzas de los agricultores. El sudor se mezclaba con el polvo, creando una máscara de lodo en el rostro de cada uno. Los hombres se derrumbaban de agotamiento, eran socorridos con las últimas gotas de agua y volvían a la faena. Mateo trabajaba con la furia de un hombre poseído. El dolor en sus músculos no era nada comparado con la agonía en su corazón. Las historias de su padre sobre las curvas del canal, los puntos donde la tierra era más blanda, que antes eran motivo de escarnio, ahora eran su único mapa, un conocimiento ancestral despreciado que se había convertido en la clave para la salvación. Cuando la desesperación comenzaba a minar la determinación del grupo, se toparon con una barrera que parecía infranqueable, una enorme formación rocosa que bloqueaba por completo el paso. El sonido de los picos contra la piedra sonaba inútil, impotente. Un murmullo de derrota recorrió la fila de trabajadores. En ese exacto instante, un niño vino corriendo desde la casa de Mateo con el rostro pálido de pánico. Se detuvo frente a Mateo sin aliento. «Es Luna. Elena dice que está más débil». El mundo de Mateo se partió. Miró la roca que impedía el camino del agua y sintió el peso de la roca que sofocaba la vida de su hija. Todo parecía perdido. El obstáculo físico y el colapso emocional convergieron, creando un momento de oscuridad total, el punto de ruptura donde la esperanza finalmente parecía haber muerto.